Advertencia, la siguiente historia contiene elementos de terror y está destinada a un público adulto. Se sugiere discreción. La densa bruma envolvía a Alejandro Zacarías mientras manejaba hacia casa. Sostenía un cigarrillo en una mano y el volante en la otra, al tiempo que reprendía a su asistente a través de su iPhone. Alejandro era un influyente directivo de un hospital. Conducía a excesiva velocidad, el estruendo del acelerador en sintonía con el palpitar de sus prominentes sienes. Descubrió que realmente disfrutaba amedrentar a las personas que trabajaban para él. Detuvo los gritos al teléfono cuando percibió el desagradable crujido bajo sus neumáticos. Pisó con fuerza los frenos de su vehículo deportivo, dejando oscuras marcas de derrape en el pavimento. El corazón de Alejandro se apretó con intensidad, el miedo y la adrenalina desencadenando su angina. Un sudor frío brotó de su frente. Lograba escuchar apenas la voz de su asistente balbuceando una explicación mientras bajaba el teléfono de su oreja. Había bebido previamente, aunque creía que estaba en condiciones de conducir. Cerró los ojos con fuerza, temeroso de mirar en el espejo. Ya tenía demasiadas infracciones en su licencia. Por favor, que no sea un niño. Por favor, que no sea un niño, repetía, rogando egoístamente a una deidad en la que solo creía cuando necesitaba un favor. Finalmente, entreabrió los ojos. Inclinó la cabeza hacia el espejo retrovisor. El alivio lo embargó como una ola tranquilizadora. En lugar de un niño, un bulto marrón peludo descansaba entre las huellas de los neumáticos. Una larga cola se movía patéticamente. Afortunadamente, es solo un perro, susurró Alejandro, secándose el sudor de la frente. Puso su vehículo en reversa y retrocedió con cuidado hacia arriba por la calle. A lo lejos, pudo escuchar la etérea voz de su asistente diciendo: «Señor Zacarías. Señor Zacarías». Alejandro accionó el interruptor automático para bajar la ventanilla del conductor mientras el coche se aproximaba al animal. Yacía en un charco de sangre un mestizo marrón de tamaño mediano. Su pata delantera derecha estaba evidentemente fracturada. Intentó ponerse de pie y cayó de nuevo sobre su vientre. El perro lo miró, gimoteando. Movió débilmente la cola, y una pequeña campana atada a su collar tintineó suavemente mientras el perro luchaba. Alejandro apartó la vista del perro y regresó a su automóvil. Le llevó un momento encontrar lo que buscaba. Su teléfono móvil yacía en el suelo del asiento del pasajero. Arrojó la colilla humeante de su cigarrillo hacia el animal que luchaba, tomó el teléfono y lo acercó a su oreja. Continuó reprendiendo a su asistente como si no hubiera habido ninguna interrupción. Con la llamada en curso, Alejandro Zacarías se alejó, dejando que el animal se revolcara en su miseria. Llegó a casa a tiempo para la cena, un enorme filete de carne, una deliciosa ensalada y unas cervezas. Al día siguiente, mientras se dirigía al trabajo, notó una gran mancha de sangre seca en el suelo, pero no había rastro del perro. Las semanas pasaron y Alejandro no volvió a pensar en el perro. Su esposa lo instó a visitar al médico por su problema cardíaco, y el médico volvió a extender su receta, aunque no sin darle el discurso habitual sobre reducir el consumo de carne roja, hacer más ejercicio, dejar de fumar y disminuir el estrés. Sí, como usted prefiera, apaciguó al médico. Sin embargo, siguió haciendo lo que le venía en gana. Aunque por razones desconocidas, la esposa de Alejandro Zacarías lo amaba sinceramente y sentía la responsabilidad de instarlo a llevar un estilo de vida más saludable. Por lo tanto, semanas después, Alejandro se encontró de pie en el porche de su casa a las 7:30 de la mañana, ataviado con ropa para correr. Había accedido a trotar un poco solo para callar a la desagradable de su esposa. A pesar de ello, aún fumaba como una chimenea y comía sin restricciones todo lo que le gustaba. Con pasos lentos, Alejandro abandonó el porche delantero y descendió por el camino de entrada hasta la acera. La mañana estaba nublada y un tanto fresca.
Caminó con cierta energía hasta alejarse de la casa, luego sacó su teléfono móvil y marcó el número de su asistente. Disminuyó su ritmo a una marcha que apenas podía considerarse ejercicio, esperando a que su asistente respondiera al otro lado de la línea. Sí, señor Zacarías. La voz aturdida de su asistente contestó la llamada. Alejandro Zacarías esperaba haber despertado al hombre. Alejandro se enzarzó en una diatriba sobre las cosas que habían salido mal en la oficina y cómo eran culpa del asistente. Su asistente simplemente aceptó dócilmente las críticas. Esto solo animó a Alejandro. Se le ocurrieron más y más insultos que podía arrojar al manso hombre. Disfrutaba haciendo la vida imposible a su asistente, cuando las venas de su cabeza comenzaron a palpitar. Y será mejor que esos informes estén en mi escritorio a las 7 de la mañana en punto si esperas conservar tu trabajo. Alejandro dejó caer el teléfono. Cayó ruidosamente desde la acera y se precipitó hacia la calle, con la pantalla destrozada. Se agarró el pecho, que de repente se había tensado. Alejandro jadeó por aire mientras caía de rodillas. Su mente se aceleró. ¿Había tomado su medicamento esta mañana? No podía recordarlo, pero esto dolía más de lo normal. La sensación en su lado izquierdo se desvaneció. Desde muy lejos, podía escuchar la voz de su asistente. Señor Zacarías, señor Zacarías. Alejandro Zacarías empezó a implorar a un Dios en el que solo creía cuando necesitaba ayuda. De repente, por encima del estruendo de su teléfono celular, percibió un suave paso en la acera detrás de él. Oh, gracias al cielo, es un perro. Imágenes de Beethoven rescatando a sus dueños danzaban en la mente de Alejandro. El dolor se intensificó por un momento y luego se detuvo. Alejandro escuchó un débil tintineo en el viento. Aquí, chico. Vamos, chico, ve a buscar ayuda. Alejandro logró jadear. El dolor resurgió. El animal se mostró a la vista. Era un mestizo marrón peludo de tamaño mediano. Cojeaba sobre 3 patas, sosteniendo una pata delantera destrozada que colgaba de él. Su pelaje marrón estaba enredado con costras de sangre. Un collar con una campana abollada colgaba de su cuello. Adelante, amigo, busca ayuda, imploró Alejandro. El perro dio otro paso trabajoso acercándose. El escaso aire que Alejandro podía aspirar llevaba consigo el olor de infección y descomposición de las heridas del perro. Cuando lo alcanzó, se inclinó y lamió el rostro moribundo de Alejandro, luego orinó en el iPhone de este último. Obtén ayuda, suplica. La voz de Alejandro se extinguió. A medida que su visión se desvanecía y oscurecía, lo último que percibió fue que la cola del perro empezaba a moverse. Luego de eso, el perro se recostó cerca de él y también murió. En esos momentos, la esposa de Alejandro aún dormía y tuvo un extraño sueño en el que Alejandro y un perro caminaban en un lugar oscuro, dirigiéndose hacia la luz. Aunque el perro podía guiarlo, este decidió adelantarse corriendo hacia la luz, dejando atrás a Alejandro Zacarías, perdiendo su guía y sumiéndose para siempre en las tinieblas. Moraleja de este relato: siempre sé amable con los animales. De lo contrario, el karma regresará tarde o temprano, y ellos no te guiarán hacia la luz en el más allá.